En algún momento cuando te había visto antes, o quizás en alguna red social aparecía con otro apellido, ¿no? Luz Alighieri. Sí, ¿qué tiene que ver eso con...? Ah, Si se puede preguntar, no sé. que tengo Se me ahí, vino a la mente ahora, no estaba planeado. tengo unas cosas ahí internas con Dante Alighieri, escritor, poeta italiano Ah, ya. de la Divina Por ahí Comedia. está. Tenemos ahí una relación intensa. Entonces decidí adoptar su apellido. Ya. ¿Te gusta mucho la literatura también? Sí, mucho. A lo mejor se refleja harto en la música, que tú haces también, ¿no? Claro, es un todo, o sea, el arte en general, siempre necesito como el estímulo de la lectura, de la pintura, del cine, mucho. Oye, antes de entrar a esa parte, nosotros nos habíamos visto un montón de veces antes, pero nunca habíamos tocado. Sí. Quizás porque yo estoy en una línea, tú estás a lo mejor en otra línea, pero se conectan de alguna manera. Nos vimos a lo mejor en alguna otra presentación tuya o en alguna presentación mía, Claro, por el medio. por el medio. Pero hasta ahora no habíamos compartido un rato más musical, por decir de cierta manera. Sí. ¿Y tu interés por el clarinete comienza desde cuándo más o menos? Desde chica igual, o sea, bueno, como a los 13 ya empecé, siempre fui música, ya, no sé cómo. Hincha pelota en verdad, siempre estaba ahí buscando, me gustaba mucho la flauta traversa, tocaba instrumentos de viento, guitarra, y de repente empecé a ir al club de jazz a los 14, Y te dejaban entrar, ¿no? me acuerdo, sí, y ahí vi al Boris Ortiz tocando. ¿Ya? Y caché el clarinete y dije, wow, es como la mezcla del saxo y la flauta traversa. O sea, tuviste a Boris Ortiz Sí. y Fa. Sí, al clarinete más que a Boris, Ah, ¿ok? claro. Bueno, hay una entrevista de Boris que hicimos antes, desviando Sí, un sí. poco la de que estamos, que está ahí también en línea, para que, no sé si la viste o Sí. para que todo el mundo la pueda Bueno, de hecho chequear. Boris fue mi primer profe. Pero antes de eso, mientras estabas ahí en la onda de la flauta clásica, a lo mejor en tu familia también hay alguna conexión que haya hecho impulsar algo. En realidad, mira, yo desde que tengo uso de razón de que vivo en otro planeta, o sea, como que siempre he estado muy conectada al arte, como mi manera de ser. Entonces, desde muy chica, a mi familia no, mi núcleo por lo menos no hay artistas. Y siempre estuve involucrada en el arte, desde muy chica, la poesía, el dibujo. Claro, si hubiese habido un piano, quizás hubiese sido terminado pianista. Claro. Y después, ponte tú, a los 12 años tenía, no sé, la discografía entera de Jethro Tull, una cosa muy rara. Ya. Entonces me gustaba tanto la música que se me generó una necesidad. Yo creo que Ian Anderson de Jethro Tull fue el que me... O sea, yo escuchaba a los 12 Emerson, Lake and Palmer, Ya. Yes, Jethro Tull, Led Zeppelin, esa era mi música asada. Claro, como rock progresivo un poco. Sí, ¿no? progresivo, Franz Zappa, Dios. Y ahí llegué a la flauta traversa y me encantó porque, claro, Jethro Tull igual es fusión, ella es como rock fusión. Claro, pero esa especie de influencia tan quizás no muy normal para alguien tan chico, ¿de dónde crees tú que proviene? Mira, sé que me he tratado de acordar, he tenido suerte, bueno, mi papá tenía siempre muchos discos, mi mamá también, los dos han sido muy buenos para escuchar música, mi abuela igual, mucha clásica, entonces mi familia igual es como, no sé, consumidores de arte, ¿cachai? Y siempre tenía discos, me regalaban, bueno, y en el colegio un profesor me regaló un cassette ¿Ya? de Charlie Parker y de Spinetta. Mi profe de filosofía me cachó y me dijo, toma. Y yo, con el personal estéreo, me iba así en bici, me aprendí todos los solos de Parker, con la boca. Con la voz, yo quedé alucinada. Ahí como que fue mi entrada al jazz directo, porque antes con Jethro Tull era como rock fusión, y Claro. en realidad lo que me llamaba la atención era el jazz, solo que yo no sabía. Nadie lo sabe hasta Nadie que lo conoce. sabe. Y claro, descubrí a Parker y dije, no. Pero no quise tocar saxo. Ya. El clarinete lo encontré tan elegante. Elegante. Yo hubiese pensado, como me dijiste, flauta traversa, ¿no?
clarinete, quizás alguien empieza al tiro como música clásica. Hubiese sido como ese el inicio de algo, pero yo tutul, entonces ya no es No, total. partí con el Boris Ortiz y bueno, tuve la suerte que después entré a ProJazz, tuve 2 años en ProJazz y tuve la suerte de que me tocó con Carmelo Bustos. Ah, en esa época. Justo, estuve 2 años con él y me enseñó mucho clásico. O sea, veíamos pura Oye, música clásica. y la decisión de, porque el otro día estaba leyendo algunos comentarios que realiza la gente en algunos de los videos y hablábamos con Nelson Vera con respecto al paso en que tú decides ser músico o dedicarte a la música profesional y tienes que comunicarlo a quienes te vayan a financiar, por decir de cierta manera, a los que pueden. Entonces es una responsabilidad que tienen que llevarse de repente en conjunto. El pensamiento de, no, vaya a ser artista, vaya a ser músico, te vas a morir de hambre, por decirlo. No, por suerte mi familia nunca fue así. Tampoco me advirtieron, me podrían haber advertido, me podrían haber dicho que me iba a morir de hambre unos años. No, pero no, es que claro, también mi personalidad es bien voluntariosa, bien como que se me mete algo en la cabeza, entonces yo creo que mi familia, mis viejos como que nada, me dejaron nomás. Y siempre estuve tan convencida, o sea, cuando era más chica, antes de descubrir la música, yo quería ser actriz. Ya. Y así, siempre quise estar metida en el arte. Y me metí en la música y fue, no, quiero ser músico, quiero tocar. Y ahí no paré nunca más. ¿O las clases con Boris empezaron durante el periodo del colegio? ¿O? Sí, 14 años tenía. Ah, esa onda. Sí, Ah, yo bien vivía chica. con mis abuelos, llegaba el Boris a mi casa. Boris me conoce de muy chica. Ah, entonces por eso iba al club también, ¿no? Esa- ¿Fue al revés? ¿Viste fue al a revés. Boris antes del club? Antes, fui al club a esa edad y ahí habría estado jugando un año menos, más o menos, para que me regalaran un clarinete. Antes ya tocaba instrumentos. Y ahí partí, Ya. full repertorio, al tiro, ¿Qué estudiaste con Boris? Eso te iba a preguntar. repertorio. Toca temas. Sí, me enseñó un poco la técnica y como te digo, ya tocaba instrumentos, saxo andino toca. Qué sé yo, entonces ya sacaba muchos temas. Ya. Y no paré más. Y después estudiaste en ProJazz y dijiste que tuviste la suerte de conocer a esta eminencia Sí, tuve la suerte de la porque enseñanza, en verdad, en el jazz. sí, porque él también es clarinetista primero que saxofonista, de muy chico. Sí. Entonces me enseñó a tocar el clarinete entendiendo el instrumento en sí, no solamente como musical, sino como la tesitura, cómo se maneja uno en el registro. Y mucha lectura, mucha música clásica y mucha interpretación. Más que nada él me enseñó a interpretar. Ya. Y bueno, estuve 2 años y no aguanté, por supuesto. Oye, y hablando un poco del Carmelo también. Carmelo también fue profesor de muchas otras personas que hoy en día están vamos a decir, vigentes. Sí. Como el Cristian Gallardo, el Andrés Pérez. ¿Habrá sido profe de Agustín? No estoy seguro, no me acuerdo. No lo sé. Bueno, pero estaban todos por la misma onda. Sí. Sí, yo tuve la suerte, por eso digo, de encontrarlo y nada, es parte de mis maestros. Claro. Que después todavía continúa la búsqueda del maestro, de la maestra. De los maestros. Y después de que estuviste 2 años ProJazz, ¿estudiaste interpretación o composición ahí? Interpretación, clarinete. ¿Te fuiste a dónde te fuiste? Y lo más chistoso es que en esa época no habían vientos, muy pocos, los que nombraste, no como Ya. ahora. Menos clarinetista de jazz, menos mujer, o sea, ya era como... Desiertos. Abrieron como la carrera de clarinete por mí casi. ¿cachai? Además, era la sí, única, la única. Además. Y luego, Cosa que todavía pasa, eso sí, con el clarinete. con el clarinete perdona que- sí, les da miedo. Ah, El palo quemado, como decía El palo quemado. Carmelo Busto, porque los cubanos le dicen así. yo pensé que el Boris no le decía. Ya, bueno. Bueno, Dale. y bueno, pero ya es como una vil institución me saturó porque no estaba de acuerdo con la manera. 1 hora a la semana de instrumento y uno quiere ser instrumentista, me parecía un robo. Y en esa época era bastante más barata. Y conocí al Marco Aldana. Ya. Conocí al Marco Aldana y él me dijo, oye, ven a estudiar conmigo y hacemos clases todos los días y te cobro lo mismo. Y yo no la pensé y me fui al tiro. Todos los días. Estuve 1 año estudiando todos los días con el Marco, de lunes a viernes. Y luego seguí, en el fondo estudié como casi 4 años con el Marco. Ya, harto tiempo. Full, sí, yo creo que él fue el que me abrió el mundo compositivo, sin saberlo. Ya, sin saberlo el mismo. Sin saberlo él mismo. Como del estudio de armonía, Claro, aplicada. ¿qué cosas estuviste trabajando con Marcos?
O sea, yo ya tocaba el instrumento, entonces yo llegué como clarinetista, él es saxofonista. Sí. No sabe tocar clarinete. Nada, él me enseñó todo lo que es la armonía aplicada como el método y sobre todo que me enseñó a estudiar. Entendí la disciplina con él. Entonces tenía una manera de enseñar bastante particular porque me desafiaba. Casi que por ser mujer no te va a salir. Yo me picaba. Pero no, yo sé que lo decía como estrategia, ¿no? Para que no se malentienda. Pero el papá de Melissa Aldana. Sí. Claro que con la Melissa también le enseñó, él tiene el rodaje. Claro. Y yo me picaba, entonces yo llegaba a la clase y así estudiaba para decirle, mira, acá está el ejercicio. Entonces, bueno, y además que hay un punto que no se puede obviar, es que yo fui mamá a los 17 años. Ah, ya, claro. Por lo tanto, a mí, pero ya era una pérdida de tiempo, yo necesitaba generar dinero y con el Marcos avancé infinitamente más. Y entonces tenía el apuro de estudiar y por lo tanto la disciplina. Entonces, claro, armonía aplicada, jazz, por supuesto, no tanto bebop, no nos enfocamos tanto en eso. Y bueno, se me abrió el mundo y de ahí me fui, etcétera. Claro. ¿Y en qué momento, ya que tú tenías una fuerte conexión con lo de la composición, aparece esto? El 2010. Bueno, es que yo estudiaba tanto el clarinete, ya entendía de armonía, qué sé yo, y tenía muchas ganas de empezar a crear. Siempre me he sentido creadora, desde chica, entre la poesía, entre la escritura, el dibujo. Y me dio porque quería estudiar composición. Y luego un pololo que yo tenía en esa época, que era compositor, me dijo, no estudies nada, empieza a componer, porque yo ya sabía escribir música en el fondo. Y el 2010 empecé a componer, empecé a soltarme. Y ahí empecé a escribir. Y muy loco porque mi manera de componer es desde la armonía, desde la búsqueda de los colores, que ya los había aplicado en el instrumento. Así empecé a componer y no paré nunca más. Con pocos recursos, digamos, compositivos, pero me lancé. Claro, pero después te fuiste en otra búsqueda un poco más específica en la composición, cuando te fuiste en estos viajes. O sea, más que en la composición, yo en ese momento todavía me consideraba como instrumentista, todavía, pero hoy día estoy un poco más... Y se me dio la posibilidad de irme a estudiar afuera, y todos me decían, ándate a Berkeley. Y yo, no quiero irme a Estados Unidos. Y me fui a Brasil a estudiar en la escuela de Itiberé, del método Hermeto Pascual. Estuve con Hermeto también, sí. Y estuve un año viviendo en Río. Y ahí estudié, no es composición precisamente, pero es una manera de abordar la creación musical. En el fondo lo que él hace es lo que hacía Hermeto Pascual con sus músicos, cómo él creaba su música. Ellos estuvieron muchos años, ojalá fuera hoy día así, de esos ensayos que son 5 veces a la semana, todos los días. O sea, se impregnaron dentro de un lenguaje. Bueno, y el método consiste en, está el director, digamos, el compositor, pero todo es a tiempo real. Como lo que estoy haciendo en el taller. Claro. Si yo compongo, tengo a los músicos y me acerco y les voy diciendo ya, toca esta... Y era más radical porque él nunca te decía las notas. O sea, tenéis un grupo de cualquier tipo de músicos, de instrumentos, y empieza a componer en el momento con lo que hay ahí. ¿Sí? Te dice, toca esta nota, empieza a hacer los arreglos, ¿cachai? Ya con los bronces, después se va con las cuerdas, superposición armónica, superposición rítmica. Entonces es muy interesante porque lo que finalmente tú trabajas es la afinación, porque todo es a paila, ¿cachai? Y te aprendís temas de 20 minutos de memoria. Entonces es como que es una relación muy libre con la música, pero no tanto igual, porque estamos siempre dentro de las funciones que nos corresponden. Y lo más interesante, que es lo que yo aprendí y rescato mucho de allá, es que lo que importa es la música, no tanto el instrumentista. Entonces, si tú eres un instrumentista que lleva poco tiempo, por ejemplo, en las clases, era así, lo que importa es la nota que tú vayas a hacer. Las 2 notas, las 3 notas que entren bien, es como ese sentido de entender que hay un todo. No tanto de como el intérprete. Claro, no se necesita tener un conocimiento, un bagaje tan grande para... Y los que tocaban más, claro, él ahí te hacía tocar frases más complejas y es muy interesante lo que pasa en clases. Muy interesante. Bueno, había alguien, una copista, digamos, que siempre lo estaba ayudando, escribiendo un poco,
te mandaban una guía y luego terminabas aprendiéndote, no sé, un disco entero de memoria, con temas de 20 minutos y con esta escuela que tiene Itiberé, que es de la música universal, porque Ya. podía hacer música con un pájaro o con un locutor de radio, te arman una composición. Ya. Oye, y Hermeto, volviendo hacia como que Hermeto y te veré y tú, Hermeto no enseña. No, no ¿No hace es clase. parte de esta especie de escuela? No, es de Itiberé, el bajista de Hermeto. Ya. ¿Hasta la fecha seguirán tocando juntos? ¿O? Sí, tocan juntos todavía. Bueno, yo igual estuve con Hermeto. Ya. Lo conocí, ahí me adoptó un poco Itiberé, porque aparte tiene otro grupo. Me hice muy amiga de la hija, que era flautista. No, y además de que no solamente Itiberé, yo me iba a la UFRJ de oyente a las clases de improvisación. Siempre he sido súper hincha pelota, entonces... insistente, así que siempre la gente como que a personas así abre las puertas. Claro. Oye, y cuando tú te fuiste, ¿sabías que ibas a volver? ¿O en un momento dijiste, ya, aquí me voy a quedar? O sea, yo fui como la Violeta Parra, ¿cachai? Porque dejé a mi hijo acá. Ya. Yo me fui sin mi hijo. Y obviamente que iba con retorno, porque me fui a estudiar 9 meses. Ya. Y claro, me vine cuando ya me estaba empezando a ir bien. Y cuando llegué, por supuesto, todos te juzgan, te critican, que abandonaste a tu hijo, que bla, 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 bla. Claro. Y en esos años, eso fue el 2012. Yo volví final 2012. No estaba lo que hoy está de conciencia sobre eso. Entonces yo llegué y claro, como no llegué con plata, me fue mal. ¿Cachai? Claro, te canso. Y además de que todos los contactos se me fueron, pues un año irse es harto. Eso es normal igual, esa última parte de los Sí, y contactos. desarmé toda mi vida, entonces volver a armar Sí, mi vida. difícil. Y bueno, la he armado y desarmado varias veces, mi espíritu gitano ahí está. Claro, pero cuando ya le diste una vez, cada vez se tiende a ser más fácil, ¿no? Porque tú ya sabías exactamente lo que iba a pasar al regreso. Desapego total. Claro, Para adelante nomás. exacto. ¿Y después de eso seguiste estudiando o ya te enfocaste en lo tuyo, en tus proyectos, en lo que son los discos que O sea, están siempre ahí estoy disponibles? estudiando, siempre, buscando maestros, como decía al principio, pero cuando llegué el 2013 fue complicado porque tuve que llegar a buscar trabajo y a volver a vivir con mi hijo y me trataban de quitar a mi hijo. Pasaron muchas cosas que las Ya. comento porque son cosas que pasan, porque el hijo igual te quita rigor de alguna manera y además el sistema te exige ser de una manera. Te exige ser súper buen músico, eres mujer, entonces tenéis la doble carga y bla, bla. Bueno, podríamos... Sí. Entonces, para mí fue súper complicado el 2013 en ese sentido. Entonces, bueno, el 2013 creo que es un año que pasó así. Y luego el 2014 decidí postular a un fondar. Y lo postulé porque cuando estuve en Brasil compuse mucha música. Tenía muchas composiciones. Dije, ya voy a postular porque ya estaba desde el 2010 al 2014, digamos, componiendo. Ya estaba ahogada de arte, dije, no, como que ya... Hay que plasmarlo. Y me lo gané, pues. Pues entonces dije, ya no hay vuelta atrás. Y ahí empecé con todo el tema del ensamble de luz, el mes. Buena. Oye, el ensamble de luz, tiene 2 discos. Sí, ¿Cómo se llama el primero? Ese no lo he escuchado Desestructura. yo. Desestructura. Sí. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque... Por todo lo que... Claro, imagínate, venía ahí con la psicodelia máxima de Brasil. Psicodelia de la selva, de los jaguares. Y nada, pues la música, que compuse mucha música y estaba muy metida en el tema de los ensambles porque también yo consumo mucha música clásica, como cuartetos de cuerda o música contemporánea. Y el disco en realidad se llama así porque el nombre se lo puse al final, porque cuando yo compongo jamás me pongo una premisa Un título. antes. No, ni sé cómo va a ser, no sé si va a durar 3 minutos o 20. Entonces me di cuenta que era un disco bastante libre, algo bastante experimental. Mi pulsión interna era abrir la mente. Abrir la mente, abrir la mente, abrir la mente. Entonces por eso le puse desestructura. Claro. Sentía que todo estaba muy estructurado, sobre todo en el jazz. Que yo estudié jazz, que si yo después me fui, entonces llegué con una energía muy distinta. Entonces sentía de que las mismas formas están como ya siendo muy, no sé. Encasillado en algo, a lo sí, mejor. sí. Entonces buscando la libertad en todos los aspectos siempre. Claro. Y después sacaste un segundo disco. Claro, eso fue
Igual este fue el 2015, claro, el año pasado, 2019. Sí, Mundo Cero se llama, ¿no? Mundo Cero. Eso lo saqué después, bueno, después del primer disco, se hizo, se grabó, los músicos que grabaron se dispersaron. Eso también como que me llama la atención, no en ti, sino también de repente cuando uno graba un disco, son con tales músicos, después voy a hacer otro disco, Es que y a lo mejor no son los mismos. era un noneto, o sea, también difícil pagar, mantenerlo a todo. claro. Entonces solamente se lanzó por medios y luego el 2016 arreglé todo a sexteto Ya. y monté un ensamble. Y ese ensamble fue súper importante porque no está en ninguno de los dos discos, pero tocábamos 4 veces al mes Ya. durante todo el 2016-17, por ahí final 2016-2017. Y eso fue la prueba para mí de ver qué pasaba en público con esta música tan Progresiva quizás, no sé, diferente, cambiante. sí, cambiante. Entonces yo realmente no sabía qué iba a pasar con la gente. Y fue súper bueno porque empezamos así. Y luego me fui a Francia a estudiar con mi tío, el Jorge Arriagada, Ya, lo conozco, perdón. compositor de la música de las películas de Raúl Ruiz. Ah, ya. Sí, me fui para allá así 2 meses. Bueno, siempre he estudiado con él cada vez que viene, ¿En qué parte de Francia estuviste? París. Y ahí estuve muy estimulada. Me fui, claro, cerré el ensamble ese que te cuento. Me fui, luego volví. 2018, claro, estamos en el 2020. Los años ahí se me confunden. Bueno, la cosa es que, claro, entre el 2018 y el 2019 decidí hacer otro disco, que ya tenía más música, con más experiencia también. Y eso lo financié con Ley de Donaciones Culturales. Ya, buena. Eso mismo te iba a preguntar, pues de repente montajes tan grandes, de ya sean 9, 6, 8 músicos, es difícil quizás en este medio que alguien te diga, ok, vamos, En o este sea, medio, grabemos, en 1, Chile, 2, 3. digámoslo. Sí, que en este medio en Chile, sí, por supuesto. Sí, me refiero a que... Es complejo, entonces, bueno, mi target siempre fue tener un material que tuviera un nivel internacional, porque cuando estuve en Francia me di cuenta de que todo era a un nivel muy alto. Jamás escuché un acople en todos los conciertos que fui, nunca. Entonces te das cuenta que ellos tienen mucha plata para la producción, claro, Europa. Y dije, no, o sea, el próximo material que yo tenga tiene que tener esos niveles. Entonces conocí a un amigo que trabaja en una fundación, Puente Arte, Tomás, y él me comentó esto de la posibilidad de la ley de donaciones. Mira, tuve mucha suerte, siempre tengo suerte. Sí. Y se empezó a dar, y había plata. Entonces al haber plata, se le puede pagar a músicos que uno elija, Sí. se puede grabar en el estudio que uno quiera, Claro. te puedes pagar un sueldo por componer. Y siento yo que logramos ese objetivo, o sea, tener un sonido internacional y hicimos un trabajo maravilloso porque había dinero, pues, como te digo. Facilita un poco. Facilita porque en el fondo es el trabajo nuestro, o sea, ni siquiera es una cosa de mercenariismo, no sé cómo se dice, ser mercenario, sino que es porque realmente el trabajo y para uno poder dirigir un ensamble y tener a la gente ensayando 2 veces a la semana, Sí, tienes que pagarles lo que vale su trabajo. claro. Entonces así fue, por 3 meses ensayamos así y luego grabamos todo en vivo, casi ni se pinchó. Sí. Bueno, se nota mucho eso de la grabación en vivo. Sí. Ayer que lo pude escuchar con mucha calma durante todo el día. Y tiene hartas cosas que me llaman la atención, sobre todo este movimiento constante, por decir de cierta forma. ¿Qué crees tú que tiene de relación el disco anterior con el de ahora? ¿La forma de componer? ¿Alguna temática en general? Claro, la discurso? experiencia, totalmente. La experiencia, y no solo la experiencia, el encontrar mi propia manera. O sea, el primero fue mucho más experimental, pero el segundo ya como que asumí un poco quién soy yo en la parte compositiva. Claro. También mi propio lenguaje está más internalizado. También uno ya ha ganado más años de experiencia, de rodaje, y he escuchado más música también. Entonces, yo creo que en este, claro, el expertise era más alto en todos los aspectos y en la composición también, más acabada la composición, aunque suene súper diferente, pero para mí ya no es tan experimental, aunque suene experimental. Para mí ya es como mi manera de hacer la música.
Oye, ¿y qué es lo tuyo aparte de la composición en este momento? Por ejemplo, estamos haciendo un taller acá. ¿Cachai? Por ejemplo, las clases a lo mejor Ah, es bueno, algo sí. que... Sí, yo creo que en este momento de revolución a mí me está llamando mucho el educar, porque siento que siempre he estado desde el lado underground, mi manera de vivir la música y el arte en general. O sea, soy clarinetista, mujer, clarinetista de jazz, o sea, Claro, no busqué algo para ganar plata, digamos. ¿Entendés? Más encima compositora, o sea, súper como difícil y bueno, creo que en el fondo lo que me ha enseñado como la vida, lo de la gestión, lo de el continuar con algo cuando uno lo tiene adentro, como esa pulsión visceral, no sé, yo siento que el humano tiene un problema con el tiempo, como somos muy ególatras para entender el tiempo, todo lo queremos al tiro. Y en realidad, cuando uno hace una obra, la obra tiene vida propia, tiene su propio tiempo. Entonces, en ese mismo sentido me doy cuenta como la necesidad que hay también de educar, porque a mí me llegan muchos alumnos de clarinete y de composición, o de arreglo, de saxo también, yeah. o de producción también, como los ayudo a producir su música, digamos. Y me di cuenta en los años de la falta que hay, en el sentido de como que están súper perdidos, muchos, por todo lo que está pasando. El problema de la industria en la música es asqueroso, o sea, yo siento que ahí hay un fascismo cultural asqueroso, o sea, mundialmente. Tú te das cuenta cómo hoy día yo lo digo desde mi género, muchas mujeres entienden que para poder lograr posicionarse tienen que ser un producto. Y ese producto está relacionado como con la diva, ¿no? Con la búsqueda de esto. Entonces, yo siento que está súper tergiversada la creación misma con el mercado. Y desde ahí también las instituciones tienen mucho que ver, porque las Sí, instituciones mienten, sacan plata en este país. O sea, no forman a los músicos ni a las músicas. O sea, antes que estuviera la revuelta, yo me daba cuenta, llegaba mi alumna y nadie les hablaba de lo complejo que es ser músico instrumentista en el medio. Jamás. Entonces ahí me vino una pulsación súper fuerte, como decir, hay que educar, hay que, por lo menos lo que yo sé, de verdad que desde todo mi corazón y amor, como, y desamor a la humanidad también, porque ahí tengo una cosa. Amor y odio. Bueno, y hoy día creo que eso es lo que estoy tratando de hacer. El taller mismo está relacionado con lo que yo aprendí con Itiberé. Claro. Es eso, pero yo le pongo lo mío. ¿Cachai? Que igual les hablo de armonía, igual trato de hablarles no solo de armonía, de gestión o de música, de imagen, como de abrir, Integrar. integrar. ¿Cachai? Porque es demasiado importante no solamente enseñar, también yo creo que es muy importante entregarle al alumno las herramientas para que él encuentre su propio lenguaje. Y eso es lo que a mí me pasa con el jazz o con la música muy estructural, que es una imitación más, que es súper válida, por supuesto, pero siento yo que es castradora, porque los alumnos no terminan frustrados. Algunos siguen y otros quedan muy frustrados, Sí. casi que dejan los instrumentos. Claro, que también eso se cruza mucho con las formas de enseñar que tienen algunos profesores también, ¿cachai? Sí. Hoy hablando de esto de lucha, como para cerrar esta primera parte, estáis trabajando en un programa de radio. También, claro, es que bueno, siempre he sido bien metida en el tema de las letras y la poesía, yo escribo mucho. Y con Miguel Vera tenemos una amistad, el locutor de la radio Lo Jazz, musicólogo, gran ser, un genio. Tenemos una amistad muy grande y bueno, yo también siempre he sido bien punzante, digamos. Antes de la revuelta social, yo hice unas funas públicas, no sé si lo debo decir o no, pero sí lo voy a decir. Hice unas funas públicas en mis redes sobre los festivales de jazz. Hice como un catastro de los 8 festivales de jazz del año pasado, entre los 4 anteriores y los 4 que venían, y no había ni una sola mujer. Ni una sola mujer en las parrillas. En el club de jazz, la parrilla es grande. Sí. Ni una sola mujer. Y empezáis a visibilizar este problema y la gente empieza a decir, oye, ¿de verdad? Entonces te das cuenta que hay una discriminación silenciosa. Porque las personas creen que porque estamos en un medio musical, artístico, no pasa. Todo lo contrario.
Entonces existen los dictadores de la cultura. Claro. Entonces, en relación a esto, a estas funas que yo hice, que por supuesto me quemé con casi todos, bueno, y un paréntesis, ¿por qué la hice? O sea, ¿y por qué me digo underground? Porque yo ya llevo 2 discos, igual llevo una carrera extensa, hasta el momento siento yo, bueno, no tanto, tengo 32 años, y siempre me han puesto la pata encima. Siempre, o sea, muchos productores que hoy día aprovechan el estallido social o gestores para posicionarse, me pusieron la pata encima 2 años atrás. Entonces a mí me pasa eso, que soy bastante nihilista y radical en ese sentido de no comprarme y tragarme mucho a los amarillos y el nunca quedas mal con nadie. Claro. Bueno, y en base a esto, con Miguel Vera empezamos a hablar mucho y él creó este programa de la Olo Jazz que se llama Primera Línea. Claro, eso te iba a preguntar. Donde yo estoy de panelista, por primera vez. ¿Eso sale? Está saliendo creo que miércoles por medio. Este miércoles fue el primer programa y la idea es que sea por todo el año. Y yo creo que lo que más nos mueve de esto es la contracultura. Nadie quiere funar ni cagarle la vida a nadie, pero creo que es muy importante desarticular la dictadura cultural que existe, porque nadie se atreve a decirlo, porque el amiguismo es heavy. Entonces, Sí. si tú decís una opinión porque yo creo que hay que decir con nombre y apellido las cosas, como está pasando en todo. La cultura igual, pero no se atreven a decir nada porque el artista está muy oprimido. Sí. Y además el artista se cree muy especial. Entonces no se da cuenta que es un obrero más y que tiene que exigir su derecho igual que todo. Entonces, bueno, por eso ahora estoy en el programa conversando, hablando y haciendo la contracultura, así, pero... Con todo. Con todo. ¿El programa se graba o se transmite en vivo? Bueno, siempre fue en vivo, pero ahora desde el movimiento social se graba, pero se graba el mismo día, un par de horas antes. Oye, y hablando de la segunda etapa grande de la transmisión que estamos haciendo, de la grabación que estamos haciendo hoy día, ¿hay algo en específico que tú queráis conversar con los chicos, chicas que están hoy día desde aquí para allá? Que a lo mejor puede ser algo técnico o no. No, yo creo que yo puedo decir que es demasiado importante y necesario que las personas que estén, en verdad para todos va, pero los que se dedican a la música y al arte, que nunca olviden como el por qué lo están haciendo. ¿No? Porque el mundo está heavy, el mercado está heavy, el arte es complejo porque es algo que te relaciona con tu ser intrínseco, con tu espíritu también. Entonces, como yo creo que no hay que tener como miedo. Eso le podría decir a las personas, como soltar el miedo y no sé, como focalizar la energía que te mueve en un inicio. Siempre como que uno vuelve al inicio. Sí. O la flor de los 7 colores, ¿no? De Angie, ¿no? ¿No la vieron? Que dio vuelta a todo el mundo y después la encontró en su casa. Dios. Entonces, no, yo eso puedo decir como, es complejo, sí, no es fácil para nadie, incluso si naces en cuna de oro, pero es importante hacer lo que más nos llena y nos vuelve locos, siento, y sin miedo, eso, sin miedo porque igual el destino se encarga o la vida se encarga de ponerte las personas indicadas en los momentos indicados, pero para eso hay que estar preparado, eso sí. Claro. Siempre hay que estar preparado, hay que estar estudiando, siempre, eso el Marco me metió desde muy chica, como siempre tenés que estar preparada para cuando llegue ese momento. Porque llegan. Porque llegan todos a veces. Y esta relación, bueno, estoy hablando desde la música por supuesto y del arte, yo creo que existe el oficio mismo del arte, yo le llamo el divino oficio, ¿no? Porque lo encuentro realmente divino, o sea, esto de estar todos los días intentando, dándole, realmente te genera con el tiempo una apertura muy grande, un lenguaje. O sea, puedes ver las cosas más claras. Y yo creo que eso es importante, como si tenía algo que quería hacer, la disciplina interior y el seguir, no mirar para el lado, o sea, en el sentido de las cosas que puedan pasar. Tomar lo que te sirva y seguir. Bueno. Oye, bueno, en esta última parte vamos a hacer preguntas que provienen de estudiantes. Tanto la gente que esté ahí a través de Instagram
o personas que estén aquí. Entonces empecemos con los que estamos acá rápidamente, si hay algo más, ahí Ernesto va a decir algo al respecto. Sí, mira, yo tenía una pregunta, entonces quería preguntarte cómo a través del clarinete tú puedes ver otros instrumentos, o en específico la guitarra, que es lo que vemos con Cristóbal. ¿Cómo puedo ver otros instrumentos? Claro, cómo de repente uno empieza a buscar desde su instrumento otra sonoridad, otro instrumento, también sí. otro lenguaje. Bueno, sí, que mi escuela es bastante amplia, entonces en el sentido no solamente he estudiado jazz, y yo creo que la mezcla del clásico, las cuerdas, o sea, el cello, yo creo que yo busco un cello siempre. Escucho mucho, o sea, Ravel, por ejemplo, música clásica, los cuartetos de cuerda, son algo que a mí me han removido el alma, y simultáneamente Franz Zappa. Entonces, en el fondo, lo que yo, más que buscar otro instrumento, porque ya el clarinete de por sí tiene mucha personalidad, busco como un lenguaje, y que ni siquiera lo he ido buscando tanto, se ha ido dando con el tiempo por las cosas que yo he estudiado. Como que siempre me he renegado un poco de estudiar las mismas formas, ¿cachai? O sea, en realidad yo no me considero jazzista. He estudiado jazz, puedo tocar jazz, pero yo me considero artista, como mucho más amplio. Entonces, yo creo que hoy día mi búsqueda en la música y en el clarinete está en usar el registro mismo del instrumento, y te podría decir que lo que más busco es como el cello, no sé, esa es como la manera que trato de abordarlo, como si fuera una cuerda. Daniel, dale. En el marco del estallido social en Chile, ¿cómo tú vas sobre ese proceso, más toda tu experiencia y todo tu bagaje, logras esa inspiración? ¿De qué te ha servido este estallido? Ya, son como dos preguntas, ¿no? Dos preguntas. Sí, qué loco que lo preguntes. Bueno, la primera, sobre la inspiración, yo creo que me mantengo siempre inspirada, no sé, es como en la escucha, en la música que puedo escuchar, en lo que uno lee siempre, en el arte y en la naturaleza. O sea, yo tengo una relación con la contemplación bastante cercana. Como que, no sé, puedo estar en Santiago en un taco y cuando me desespero empiezo a mirar el cielo. Y listo. No sé, como que siento que está en uno la capacidad de contemplar el arte, la belleza. Entonces, en relación a eso, creo que así como que yo como que viviera inspirada, en verdad, por eso sufro tanto. Y mis procesos creativos son distintos. A veces parto de una melodía del clarinete, y generalmente hoy día, ya que he encontrado mi método, es desde el piano. Compongo una idea que nunca sé para dónde va, me puedo demorar 5 meses, o 3 o 1, y lo que trato de hacer es aprendérmelo de memoria en el piano, de memoria. Y ahí, mientras tanto, voy pensando, aquí van las cuerdas, aquí va no sé qué, es como que me conectara con las esferas de Ravel. Ya, insisto, que es como mi padre. Igual que Dante, Dante Alighieri. Y con relación al estallido social ha sido súper heavy, porque en realidad a mí me pasó que yo no sentí que desperté. Yo siento que estoy luchando desde siempre. Desde el lado under, desde la música, pulsando, siendo madre soltera, intentando, siendo lo que decía antes, eso de como caballito de batalla, así para adelante. Entonces, cuando empezó el estallido social, claro, en el principio fue como, ¡ay, lo que he esperado toda mi vida! Así va, así, la revolución, bla. Pero después, con el paso del tiempo, las 2 semanas, 3 semanas, claro, tocamos gratis, pero me empezó a pasar de que, ahora no, ya está un poco más articulado, pero en ese momento, dentro de las necesidades, nunca se nombró la cultura, ni la música. Se extirpó completamente de las necesidades. O sea, hoy día las necesidades no está la cultura. Y la cultura está relacionada con la educación, o sea, es el pilar de una sociedad, desde mi punto de vista. Entonces me pasó lo siguiente, dije, ok, si van a extirpar la cultura de las necesidades, yo no voy a regalar más mi arte. Eso me pasó, ¿sabes por qué? Porque yo, cuando hago arte y compongo, lo hago con tanto amor, entrego tanto mi ser, que me generó una dualidad muy grande. Entonces, claro, los músicos tocando gratis, ya 2 meses seguían tocando gratis. Escucha, ¿y cuándo van a pensar en nosotros? O sea, es nuestro trabajo. Yo tengo que alimentar a mi hijo, yo vivo de esto, yo no voy a seguir tocando gratis. Por eso hablaba que hoy día mi movimiento
que siempre he estado luchando en el fondo de alguna manera. Yo creo que vengo de otro año, no sé. Hoy día yo siento que es a través de educar y abrir. Entonces con los alumnos este taller que estoy haciendo también está relacionado, nunca lo quise hacer antes, no me atreví, y ahora me estoy lanzando porque yo siento que es abrir las posibilidades. Ya no existen los mismos caminos ni las mismas formas, hay que abrir, y hay mucha gente que está perdida. Y yo siento que, claro, el ir a las protestas para algunas personas puede tener mucho sentido. Hoy día para mí no tanto, lo apoyo por supuesto, pero hoy día para mí tiene que ver con otra cosa, con hacer la contracultura desde otros lugares. Pero nada, la revuelta social me genera muchas cosas internas, porque semana a semana aparece algo. O sea, cuando apareció lo de las tesis, Dios mío, o sea, yo no soy una persona que funaría a nadie. Si lo hiciera, le cagaría la vida a mucha gente. Y no quiero hacer eso, no me da el cuero. Entonces me hizo recordar también cosas que no quería recordar. Entonces yo apoyo, por supuesto, pero también hay cosas que yo no quiero recordar, no quiero revivir. Y en esa semana fue súper intensa. Yo creo que para muchas, y para todos, porque también muchos hombres se dieron cuenta de lo normalizados que tenían cosas, y bueno, todos. Yo creo que estamos todos aprendiendo. Y eso es lo hermoso de todo. Entonces, y por lo mismo creo que nada absoluto. Entonces los absolutistas y los dueños de la verdad tampoco me los trago. Eso. Mi pregunta es por el lado musical. Si me pudieras decir cuáles son los elementos fundamentales o principales de la identidad musical de Luz Cuadros. Y lo tengo que decir yo misma de mí misma. Sí. Te la veo. Bueno, tengo un doble cuántico que se llama Ana, así que podemos intervenir. Pueden cambiar de roles. Bueno, ahora soy Ana. Hoy es difícil. Yo creo que la profundidad y el imaginario, el ensamble de luz, la música, lo que genera, te voy a decir, de acuerdo a lo que yo he recibido en el público, con los años, lo que me han dicho, es muy estimulante y es como que abriera mundos. Es increíble porque a mí me han llegado a decir, chuta, me acordé de la dictadura, o me dieron ganas de ir a terminar los trabajos que tengo perdidos, o viajé por el cosmos. Entonces es como, tiene una relación como con la libertad. Y es muy lindo porque yo siempre me he preocupado de no como casarme con una idea fija, sino que siento que la música hace efecto en todas las personas de manera distinta. Entonces eso es bonito porque nunca te esperáis lo que pasa en cada persona. Entonces es súper amplio, es muy estimulante creativamente, siento yo. Y yo me voy en la ola de los portales. Yo siento que abrimos portales. Por eso le puse Mundo Cero al segundo disco, que tiene toda una narrativa ilustrada. Hay personajes y... Bueno, y ahí me va a detener un poco porque el Mundo Cero en el fondo habla de un concepto que inventé que es la trialidad. Hoy día estamos en una dimensión dual. Siempre estamos dentro de la dualidad. Y el Mundo Cero es el mundo trial, donde está como la tercera visión de todo. Es como la simultaneidad, no sé cómo explicarlo. La humanidad está yendo a ese lugar en evolución, según mi forma aquí por interno. Entonces, hoy día estamos recién entendiendo como humanidad de que, claro, no sé, yo tengo un sueño y al día siguiente me encuentro con esa persona. Y no sé qué, y pienso algo y pasa. Entonces estamos viviendo eso, pero estamos tan desconectados y tan llenos de basura que hay que limpiar, digamos, de genética, antepasado, de lo mismo de ahora, que estamos en ese momento. Entonces es como, no podemos decapitar el invisible. Eso es lo que puedo decir. Entonces mi música en el fondo trata de, que ni siquiera quiero decir mi música, que como que es de ella misma, trata de abrir el invisible. Yo tengo una relación muy fuerte con el mundo invisible. Y siento que si seguimos decapitando esa realidad, el mundo onírico, ¿cuántas horas de tu vida pasas durmiendo? Más del cuarto, yo casi la mitad. Entonces, no podéis como obviar y castrar eso, existe. Sin nombrarlo como la New Age, ni la espiritualidad, ni vender un discurso de ahí, ni ideológico, ni nada. Es real.
El invisible existe, punto. Eso. Quería saber más o menos cuáles las diferencias o las similitudes que había como a la hora de abordar la música y componer, como desde el compositor y el instrumentista. Es complejo porque, claro, de alguna manera yo abandoné un poco el target de ser la mejor clarinetista, que cuando era más chica lo tenía. Oh, yo quiero. Como que lo abandoné cuando descubrí también mi identidad musical, que eso también aprovecho de decir, o sea, uno cuando entra a estudiar música no sabe mucho. Uno con los años se va dando cuenta de lo que le gusta y lo que quiere realmente. Entonces cuando yo empecé a componer y me di cuenta que era una posibilidad que me llenaba más que nada, más que ser una imitadora instrumentista, sin ser peyorativa por supuesto, perdón. Pero es complejo porque uno tiene que tener vida, soy mamá, entonces tampoco puedo estudiar 4 horas diarias y componer 4 horas diarias y se me acaba el día. Entonces hoy día trato de ir como con ambas. Hay momentos que son más fuertes compositivos, como cuando estoy montando proyectos, ahí me dedico y soy súper disciplinada, o sea, insisto, la disciplina es fundamental. Los procesos creativos me los permito y permito que también deje un poco de lado el instrumento, que el instrumento es el que me da plata hoy día. Yo vivo siendo instrumentista, yo toco harto música latinoamericana, en matrimonio, toco en proyectos con mi ensamble. Bueno, y además de que el haber estudiado tantos años instrumentos tan fuertemente, hoy día igual me dan un respiro, o sea, uno tiene que confiar en la experiencia y que va a llegar y que no hay que desesperarse. Uno cuando es más chico cree que siempre está ahí y todo es ahora, y después te das cuenta de que la experiencia igual está, y el ego también hay que controlarlo, el ego de decidirte también. Hay momentos que hay que tomar decisiones en la vida, como ya voy a ser instrumentista y voy a dedicarme a ser una clarinetista que va a viajar por el mundo. Puta, en el mundo está lleno de clarinetistas increíbles, entonces eso requiere un estudio absurdo, ¿sabes? Realmente no tenéis vida. Yo no puedo, me gusta leer. Entonces ha sido como durante los años darme cuenta de que yo no soy músico, yo me considero artista. Y con los años también me voy dando cuenta que tengo que hacerlo, porque te ganas un proyecto, no sé qué, y es como ya, la música misma te va diciendo, sigue ahí, ya, bueno, ok. Claro, uno siempre ha estado a punto de abandonarlo todo. A todos nos pasa, ¿o no? Sí. Sí, ganas de abandonarlo, pero bueno, es más fuerte la pulsión visceral. Bueno, muchas gracias, Luz. Te vamos a dar un aplauso en conjunto. Gracias por este momento.